El vicepresidente del Gobierno. Jano García, economista y director de Liberal.com. Buenas noches, Jano. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. O sea que, a tenor de lo que dice Pablo Iglesias, por podríamos nacionalizar media España o España entera. Sí, como poder, sí, podríamos ir en esa dirección. Luego habría que ver también cuánto dinero debería pagar el Estado a todas esas empresas que se quedaría. Y luego, por supuesto, tendríamos que tener en consideración las consecuencias de tener empresas muy importantes, empresas estratégicas que se llaman, al servicio del Estado, cuando generalmente las empresas públicas, por una cuestión de incentivo económico, suelen ser desde luego siempre deficitarias, es decir, cuestan dinero al Estado mantenerlas. ¿A qué empresas crees, Jano, que se está refiriendo Iglesias cuando habla de por nacionalizar? Claro que podemos hacerlo porque es perfectamente legal. ¿Qué sectores estratégicos y qué tipo de empresas estarían en el objetivo de Unidas Podemos y de este vicepresidente del Gobierno para nacionalizarlas? Bueno, yo creo que esto además no es algo nuevo. Podemos llevar contando esta milonga durante bastantes años, de hecho desde su fundación. Yo creo que se está refiriendo ahora a las eléctricas por la polémica que ha habido con la subida del precio de la luz. Y es que aquí hay que hacer una puntualización muy importante, Antonio. Algunos creen que el precio de la luz sube porque así lo deciden las empresas. El mercado, es verdad que el mercado como funciona es un mercado muy intervenido, el mercado eléctrico en España. Funciona como un sistema de pool que se llama, que para no explicarlo muy engorroso, es como oferta y demanda. Es decir, conforme más demanda hay de la electricidad, más alto es el precio. Así un poco en resumidas cuentas. Pero en realidad, si nosotros vamos a la factura del precio de la luz, cuando nosotros la tenemos, el 65% de lo que pagamos son impuestos o tarifas o tasas que vienen de costes regulados por el Estado. Es decir, el 65% de lo que pagamos cada ciudadano al mes en la factura de la luz es para el Estado, no para las empresas. Ese 35% restante sí que lo pagamos a las empresas. Pero ojo, las empresas lo que están haciendo en realidad es, como les cuesta mucho cuando hay una alta demanda generar electricidad, en realidad lo que está haciendo es repercutir esa subida del coste que tiene en el usuario, es decir, en nosotros. Entonces, ya partiendo de esta premisa, se está intentando vender la idea de que son 4 malévolos empresarios los que están detrás de la subida de la luz para forrarse, y eso no es cierto. El Estado, en este caso el Gobierno, que es Pablo Iglesias, que a veces parece que no está gobernando él, pero es él, muchas veces que algunos dicen, bueno, a ver, si llega Podemos alguna vez al poder para que cambie todas estas cosas, podría bajar el precio que estamos pagando actualmente de la luz. Lo que pasa es que, claro, hay que vender esto, ¿no? Porque es un poco lo que se tiene que vender a sus votantes. Podemos concluir, Jano, que el 65% de la factura de la luz ya está nacionalizada. O sea, ya pertenece al Estado. Le pagamos al Estado el 65% de lo que facturamos por nuestra luz en casa o en nuestras empresas. Efectivamente, pagamos impuestos, o sea, que son tasas. Ya va servido. Sí, ya se lo queda el Estado, el 65% de la factura, que no es un porcentaje menor. El 35% sí que son pues, los costes reales que generan las empresas privadas y, por supuesto, su beneficio que tienen, no tan alto ni tan elevado como algunos creen. Claro, es como si al final de una comida en un restaurante, en lugar de pagar 30 euros, pagamos casi 90. Dice, no, pero usted ha comido por 30 euros. No, pero usted me va a pagar a mí hasta 90 euros porque tengo que pagarle al Estado el resto. De 30 a 90 solo tengo que pagarle al Estado. Así de claro. Esa es la historia. Así es como está el asunto. Sí, por eso que esto de nacionalizar, pues bueno, no sé hasta qué punto podríamos llegar. Y luego, por supuesto, como decía antes, las consecuencias que tendría a largo plazo, porque luego las infraestructuras que van creciendo, porque cada vez somos más habitantes, cada vez la gente vive más, cada vez por suerte tenemos más viviendas, etcétera, etcétera. Esto, que haga empresas públicas, pueda abastecer a todo un país, como es el caso de España, que no es un país pequeño, de 47 millones de habitantes, en fin, se antoja complicado. Esto además ya lo han hecho otros países, Antonio, esto de nacionalizar la energía y la electricidad para acabar con los perversos empresarios. Tenemos el caso de Venezuela y está constantemente con cortes en la electricidad porque no son capaces de generar toda la electricidad que necesita el país. Eso es venezualizar España, que es lo que probablemente pretendiera y quisiera el señor Iglesias. Las consecuencias han sido siempre perversas y muy negativas para los intereses de los ciudadanos cuando se ha llegado a este tipo de nacionalizaciones. Hay, por ejemplo, un capítulo también muy interesante y es el hecho de que en España, cuando se le pide al gobierno que por lo menos ayude a que paguemos algo menos de luz, que rebaje el IVA. Estamos pagando el 21% de esa factura, ¿no? Hay países que la han bajado. Portugal, sin ir más lejos, Italia la tienen rebajada al 5 o 6%, ¿no? Y sin embargo aquí te dicen, no, es que Bruselas ya nos ha dado algún toque, ha dicho la señora Montero, para que no abusemos del IVA reducido. Pero puede hacerlo perfectamente el gobierno. Sin embargo, el señor Iglesias eso no lo dice. Podría haber sido generoso y haber dicho, voy a obligar a Sánchez a que baje el IVA del precio o la factura de la luz, ¿verdad? Eso ya no. Sí. Eso sí le compete, que es vicepresidente él.
De hecho, Antonio, estuvo cuando gobernaba Rajoy, que el precio de la luz subió un 7% en estas fechas. Ahora estamos hablando de una subida de casi del 30%. El señor Iglesias, que está en sesión parlamentaria, está ahí en la hemeroteca, hablaba de reducirlo, ya no decía al 4%, sino al 10%. Como bien comentabas, hay muchos países dentro de la Unión Europea, que por ejemplo Irlanda tiene un 14%, Luxemburgo un 10%, Portugal, que bajó el precio en verano del año pasado, 2020, al 6%, lo mismo Grecia, Italia también lo ha hecho recientemente. En realidad no lo hacen porque no quieren. Y ponen la excusa de la Unión Europea, lo mismo que ocurrió con las mascarillas. No sé si os acordamos del cuento de las mascarillas. Es que no nos deja Europa, no nos deja Europa. Digamos, a ver, oiga, que Portugal, que está aquí al lado, ya nos íbamos, no ni siquiera a países lejanos, la acaba de bajar. Y Bruselas ya ha dicho que esto no es así. Lo que te dice Bruselas es, vale, usted baje impuestos, reduzca el gasto. Lo que pasa es que esto es maravilloso. Aquí queremos gastar todo el dinero del mundo, que por cierto no tenemos, y a su vez tampoco queremos bajar impuestos. Entonces, claro, estamos en una situación en la que el Estado está intentando conseguir todo el dinero posible, pero esto efectivamente, por supuesto, que cuando acabe este mes, el golpe que vamos a recibir todos los ciudadanos en el precio de la luz, nos vamos a acordar bastante. Por supuesto. Una cosa más, Jano, desde el punto de vista de las previsiones económicas, no son muy halagüeñas. Para este primer trimestre se habla de un crecimiento negativo, aunque sea una contradicción per se, e incluso plano o negativo. O sea que las cosas no van bien. Vamos a tener un primer trimestre del año que no se corresponde con lo que se había previsto y augurado por parte del gobierno. Entre la nevada, esta tercera ola que se ha disparado, la economía no despega. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Acuérdate, Antonio, comentábamos aquí que los presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Gobierno partían de unas premisas que ya eran falsas per se, aunque hubiésemos supuesto que la tercera ola no hubiese sido tan negativa como esta, ya no íbamos a tener esas tasas de crecimiento que preveía el Gobierno, pero es que, claro, la situación que estamos viendo ahora con la pandemia, de nuevo, volver a estos, en algunos casos, confinamientos, otros semiconfinamientos, otros restricciones del horario, en definitiva, la contracción de nuevo de lo que es la oferta, la demanda, la gente no puede gastar, no puede consumir y muchos negocios tienen que estar cerrados, esto es un golpe muy duro para la economía. Entonces, bueno, en realidad las previsiones del gobierno, que ya eran muy optimistas y dando por hecho que iba a ir las cosas bien, pues si encima le sumamos todos estos problemas que estamos teniendo, desde luego que no es nada halagüeño. La realidad es que, como muchas veces decimos, esto durará hasta que la Unión Europea diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, porque todo esto lo estamos pagando con deuda pública, todo lo que estamos gastando además con deuda pública. Cuando la Unión Europea diga, señores, se acabó, veremos cómo las pensiones, que es otro debate también que se ha abierto ahora por parte del ministro Escrivá, del cual Iglesias también dice que no va a participar en, digamos, retrasar la edad de jubilación. Esto en España va a pasar sí o sí. Es cuestión de tiempo, es cómo funciona la economía y es en definitiva algo de sentido común. Oiga, usted no puede gastar más de lo que ingresa constantemente a unos niveles desorbitados, que es lo que estamos haciendo actualmente en España. Y luego está el capítulo de las empresas que en este primer trimestre podían prever que se iban a recuperar de la situación y que van a caer en la insolvencia más absoluta y algunas incluso tendrán que cerrar. Ese es el problema. De hecho, Antonio, y un dato que para mí me resulta que es desde luego bastante dramático, y es que en España hay más empresas quebradas que en todo Estados Unidos. 100.000 empresas, estamos hablando, pequeñas y medianas empresas, no nos olvidemos que han quebrado en España, y ahora en riesgo, ahora mismo en España, estamos hablando en torno a 120.000 empresas que podrían también cerrar las puertas. Desde luego que es algo, en fin, bastante grave, pero que es una posibilidad que llevábamos advirtiendo durante todos estos meses, pero claro, aquí estamos en el día a día, en un día más en Moncloa, y al final pues las consecuencias desgraciadamente las acaba pagando los ciudadanos. Jano García, economista y director del Liberal.com. Gracias por atendernos, Jano, una noche más. Muy buenas noches. Muchas gracias.